Pues vamos a comenzar y vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude a poder comprender en esta tarde su palabra, esta clase que vamos a ver. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar y escudriñar tu palabra, y pedimos que a través de esta clase tú nos ayudes a poder entender la importancia tan grande de poder hablar tu palabra a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a comprender a través de tu palabra también lo que tú quieres hablarnos para que podamos ser en esta tarea que nos das, padres eficaces, que estamos transmitiendo tu consejo, tu palabra, Señor, a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver la clase número 6, hermanos, la importancia de enseñar las escrituras a mi hijo. La enseñanza del Evangelio, hermanos, a nuestros hijos, de modo alguno agota la responsabilidad de enseñanza de nosotros como padres. En el deber que vemos en la palabra de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7, está enseñar a nuestros hijos sabiduría para la vida. Y claro, hermanos, esta es una tarea ardua, es una tarea constante, perseverante, y muchos padres en este aspecto tienden a sentir cierto agotamiento, y eso provoca que dejen su responsabilidad. La enseñanza que nosotros damos a nuestros hijos de alguna manera puede provocar eso, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser consistentes, perseverantes. El Evangelio es el punto de partida, como lo vimos en la clase anterior, ¿sí? De hecho, como papás o un papá no debería dejar de hablar el Evangelio. Esa es una equivocación muy grande muchas veces, ¿no? Porque pensamos que ya nuestros hijos, una vez que se lo hemos compartido la primera vez, entonces ya tenemos que dejarlo. No, hermanos, no debemos, perdón, de dejar de hablar el Evangelio a nuestros hijos, sino estar constantemente recordándoselos con el fin de que sean salvos o que no olviden el costo de su salvación una vez que ya ellos han comprendido la salvación y han pedido perdón al Señor y se han arrepentido. Nadie que rechace o pase por alto el mensaje del Evangelio es verdaderamente un padre sabio. No podemos dejarlo a un lado, no podemos dejar de hablárselos a nuestros hijos. Tenemos precisamente que estar hablándoles para que ellos, aquellos que no han sido salvos, Dios provoca en ellos esa fe salvadora, ese arrepentimiento genuino, y aquellos que ya han sido salvos, pues no olviden el costo de su salvación. Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, más allá, hermanos, de las verdades básicas del Evangelio, hay también muchas lecciones bíblicas fundamentales acerca del carácter, acerca de la integridad, acerca de la justicia, acerca de la prudencia, acerca del discernimiento y todas las cuestiones prácticas, básicas de la vida. A nosotros como padres, Dios nos ha encargado el deber de instruir con cuidado a nuestros hijos en la sabiduría, en todas estas cuestiones. Es nuestra responsabilidad. Yo tengo que enseñarle a mis hijos acerca del carácter. Yo tengo que hablarles de la integridad. Yo tengo que hablarles de la justicia de una manera clara, contundente. Tengo que hablarles de la prudencia. Tengo que hablarles precisamente de todas estas cuestiones prácticas de la vida. Esa es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como padres. Hay demasiado que enseñar a nuestros hijos sobre la vida cristiana. Ellos, hermanos, nuestros hijos son como una página en blanco. Así es como Dios nos los entregó. Y la responsabilidad que tenemos de enseñarles es precisamente para que todo lo que ellos tienen que aprender, lo aprendan bien. Todo lo que nosotros les enseñemos, ellos lo van a registrar. Toda la información que nosotros les demos, ellos lo van a guardar, y eso, hermanos, va a guiar sus vidas. Por eso es la importancia de ser responsables en ese aspecto, porque precisamente todo lo que nosotros les enseñemos es lo que va a guiar la vida de nuestros hijos. La información que reciban es lo que va a formar sus vidas.
Por eso la responsabilidad y el compromiso como padres que debemos de tener. Si los padres no dedicamos el tiempo a darles a conocer esa verdad, hermanos, ténganlo por seguro, otra información incorrecta va a ser sembrada en sus mentes y en sus corazones y van a provocar el engaño, van a provocar la confusión y van a provocar que caigan en una doctrina falsa. Entonces, por eso es la responsabilidad que tenemos como padres y el compromiso de enseñarles de una manera correcta. Ahora, ¿por qué es necesario enseñar sabiduría a nuestros hijos? El hombre necio, el hombre es necio por naturaleza. Eso lo vemos en la palabra. Por nacer con una naturaleza pecaminosa. Una persona está inclinada de continuo al mal. En Génesis 6:5, Dios estaba precisamente considerando el corazón de los hombres, ¿no? Y dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Era de continuo al mal. Así que nuestro hijo, hermano, es más fácil que mienta a que diga la verdad. Eso ya lo vimos. O sea, nuestros hijos es más fácil que mientan a que digan la verdad. Nuestros hijos es más fácil que sean egoístas a que muestren amor por otros. ¿Por qué? Por la naturaleza que ellos tienen. Porque su corazón está inclinado de continuo al mal. Es más fácil que desobedezca a que obedezca. O sea, por lo mismo, por su naturaleza. Igualmente es más fácil que muestre necedad y obviamente no va a mostrar sabiduría. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección que va a hacer la va a alejar de él. Ahora, cada niño, hermanos, trae la necedad ligada al corazón por esa naturaleza pecaminosa. Y no se le va a quitar, no se va a quitar de ahí, sino por medio de qué? De mucha disciplina y mucha dirección para ir poco a poco librándose de esa necedad. Eso lo tenemos que comprender como padres. O sea, mi hijo trae esa necedad ligada al corazón y no se le va a quitar, sino solamente a base de disciplina y mucha disciplina y también a través de la dirección que nosotros como padres debemos de darles. Ahora, mire, lo triste es que hay hombres de 20, de 40, de 60 años que aún traen la necedad de un niño ligada en su corazón. Es triste ver hombres maduros, necios, ¿no? No es fácil de quitar la necedad de sus corazones. Y básicamente es porque, bueno, no han comprendido la importancia de ir a las escrituras y a través de eso ser formados por Dios, a que a través de las escrituras seamos conformados a la imagen de Jesús. Ser maduro como hombre no es algo que viene por naturaleza. Nosotros, conforme vamos, si nunca venimos a los pies del Señor, la madurez no viene por, de una forma natural, ¿no, hermanos? Tiene que ser precisamente en ese proceso que Dios nos lleva, ¿sí? Viene por medio de caminar precisamente con el Señor, viene a través de estudiar las Escrituras y viene precisamente al estar creciendo para glorificar a Dios y buscando nuestra santificación. Es algo que se aprende. Perdón. La madurez es algo que se aprende. Ahora, la comunión con Dios precisamente es la única forma en la que Él va a formar el carácter de su Hijo Jesús en nosotros, para que podamos alcanzar esa madurez. Hebreos habla y dice que las personas maduras son aquellas que son ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Entonces, eso nos da a nosotros una responsabilidad muy grande, hermanos, a instruir a nuestros hijos para que la necedad sea quitada de su corazón y ellos empiecen a adquirir precisamente madurez. Nuestros hijos necesitan conocer la palabra, que es la que va a traer sabiduría a sus vidas, que aunada a la disciplina, hermanos, les va a librar de la necedad. Eso es muy cierto. Ahora, si como padres, y eso es muy importante, escuche, nosotros si como padres abandonamos a nuestros hijos y les dejamos crecer sin darles a conocer la palabra de Dios, hermanos, ellos van a ser unos adultos necios.
que van a tener que enfrentar la vida sin la sabiduría de Dios. Por eso es la importancia, y esa es vamos a ver la respuesta, porque es importante enseñar sabiduría a nuestros hijos. No podemos abandonarlos y dejarles crecer sin darles a conocer la palabra de Dios. No lo podemos hacer, hermanos. Ellos van a ser adultos necios si así crecen. Van a tener que enfrentar una vida sin la dirección de Dios, y las consecuencias que van a cosechar no les van a agradar mucho. Ahora, ¿cuáles son las características de un hombre necio, de una mujer necia, de alguien que no está siendo instruido en la palabra de Dios? Bueno, un necio habla demasiado, se la pasa hablando, habla de todo el tiempo. No lo podemos parar, ¿no? No escucha la enseñanza. Cuando alguien le está tratando de enseñar algo, no lo puede recibir. Es demasiado orgulloso y demasiado soberbio. Se justifica al ser reprendido. Si se le hacen ver sus errores, siempre hay una justificación. Es que, ¿no? Es la palabra favorita de alguien necio. Hay una justificación siempre en su vida. Toda su plática es puro chiste todo el tiempo. No hay nada serio. No se puede aprender nada de él. Se porta como un niño. Toma decisiones repentinas sin buscar consejo. Jamás puede considerar para tomar una decisión recibir un consejo. Siempre es sabio en su propia opinión. Él piensa que lo sabe todo, que de acuerdo a su propio criterio él piensa que es sabio, pero realmente es un necio. Siempre tiene razón cuando quiere hacer algo. O sea, si no escucha el consejo, piensa que él es sabio en su propia opinión, y él piensa que tiene la razón cuando va a hacer algo. Tiene la respuesta inmediata. O sea, está apenas alguien preguntando algo, o está alguien dando un punto de vista, y él ya tiene una respuesta, y no importa si no es bíblica, él tiene que darla, ¿no? Piensa que no se puede equivocar. Eso es un engaño en el que vive. Perdón. Es alguien duro que nunca llora, que no se somete a los demás. Imposible. Él la palabra cuando dice someteos los unos a los otros en amor, no lo puede comprender. Hace lo que quiere, no escucha consejos, ya lo dijimos, toma decisiones sin ir a la palabra, sino rápidamente y sin pensar. Y eso le va a llevar a cosechar consecuencias muy duras para él y para su familia. Todo esto, hermanos, que vimos, es necesario que sea quitado de nuestros hijos al enseñarles precisamente sabiduría, para que no sean este tipo de hombres necios, no sean este tipo de mujeres necias. Ahora, ¿cómo puede adquirir sabiduría mi hijo? ¿Sí? Lo vimos en el primer pasaje de Salmos, también lo vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, en primer lugar, ¿cómo puede adquirir sabiduría mi hijo? A través de la palabra y de la dirección de la gente madura. ¿Sí? Sabiendo esto, hermanos, solamente a través de la palabra, que es precisamente lo que Dios nos dio para guiar nuestras vidas, es que vamos a recibir la sabiduría. Dios puso a los padres para enseñar a sus hijos sabiduría. ¿Sí? Somos los responsables de enseñarles. Somos los responsables de influenciarles. Somos los responsables de corregirles. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a poder llevar a cabo como nosotros lo podemos llevar a cabo. Nadie más les va a enseñar a mis hijos de una manera que se quede guardado en su corazón la enseñanza. Nadie más les va a corregir. Nadie más les va a poder influenciar de la manera como nosotros como padres podemos influenciarles. ¿Sí? Ahora, los iguales, hermanos, que son las personas de la misma edad, no serán los que enseñen sabiduría a nuestros hijos, porque son personas con necedad, que tienen todavía precisamente esa necedad ligada a su corazón también. Y por ahí es importante que nosotros lo podamos comprender. Las personas que son iguales a nuestros hijos en edad, ellos no van a poder influenciarles para que puedan adquirir la sabiduría. Como padres tenemos que estar
vigilantes de eso y alertas en ese aspecto para que no nos equivoquemos y no estemos delegando esa responsabilidad equivocadamente a los iguales. Hermanos, los niños no van a recibir la sabiduría de los mismos niños. Los adolescentes no van a recibir sabiduría de los mismos adolescentes, porque están todos impregnados con esa edad. Los jóvenes no van a recibir sabiduría de los mismos jóvenes. No puede darse, y yo tengo que ser muy inteligente y tengo que ser muy comprometido en ese aspecto para no dejar que los iguales sean quienes estén influenciando a mis hijos. Ya lo vimos en la clase 3. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y 1 Corintios capítulo 15:33 dice, no se dejen engañar. Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, es una verdad, miren, la cultura hoy en día enseña que los niños y los jóvenes deben pasar más tiempo ¿con quiénes? Con sus iguales. ¿Y cuál es el propósito que están manejando? Es socializar, tienen que socializar. Entonces, ese es el engaño, ¿no? Y quitan a los hijos, la cultura, el gobierno, el sistema está provocando que se quite a los hijos el mayor tiempo de los padres y pasen juntos ese tiempo. Entonces, la misma cultura nos está enseñando eso, que los niños, los jóvenes, los adolescentes pasen más tiempo con sus iguales que con la gente mayor, que puede enseñarles sabiduría a sus vidas. Hay una verdad que tenemos que entender dentro de todo eso, hermano. Los jóvenes no conocen la bendición de sentarse con una persona mayor a escuchar y aprender de sus experiencias. No lo conocen. No pueden pasar un tiempo sentado, hablando con alguien mayor. No están acostumbrados. De hecho, lo consideran aburrido, ¿no? Ellos prefieren pasar el tiempo con personas que no les pueden enseñar sabiduría, con sus iguales. ¿Por qué? Pues porque ellos les hacen reír, porque ellos les hacen sentirse cómodos, porque ellos los hacen sentirse relajados, tranquilos, disfrutando el momento, porque ellos les hacen sentir integrados en el círculo en el que están. Pero un joven, un adolescente, no puede pasar ese tiempo con un adulto de donde podría adquirir sabiduría a través de escuchar las experiencias, a través de escuchar lo que un adulto puede enseñarle, y sobre todo con relación a las escrituras. No se puede aprender a ser hombre o mujer así, hermanos. Nuestros hijos no van a aprender a ser un hombre, una mujer madura si solamente están todo el tiempo con sus iguales. De esa manera solamente se promueve más la necedad del corazón. Se promueve más la necedad, la desobediencia, la rebeldía. Y recordamos que en la clase 3 vimos que las personas con las que pasa más tiempo nuestro hijo son las que precisamente van a influenciar sus vidas. Ahora, en la antigüedad, hermanos, en el pueblo de Israel, cuando un niño se le consideraba adulto, este muchachito o esta señorita comenzaban a ser discipulados por alguien experimentado. Miren, la meta era preparar a un niño para ser un hombre y a una niña para ser una mujer maduros. Es nuestra responsabilidad como padres, hermanos, preparar y entrenar a nuestros hijos para convertirse en personas maduras. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que entrenarlos con un carácter piadoso, con un comportamiento bíblico, porque ellos van a formar un día hogares. Entonces, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que formar, tengo que enseñar a mis hijas para que sean mujeres maduras, que tengan un carácter piadoso, que sean comprometidas con la palabra, porque ellas un día van a estar formando precisamente un hogar. En el caso de los varones, van a tener la responsabilidad de ser cabezas de hogar. Las mujeres van a tener la responsabilidad de ser ayudas idóneas. Sin sabiduría, hermanos, no van a poder cumplir con estos roles.
Por eso es la importancia y la urgencia de que como padres lo podamos entender. Ahora, esto no significa, hermanos, que no pueden tener amigos, pero ah, significa que nosotros tenemos que ayudarles a seleccionar por sí mismos las compañías adecuadas. Eh, Hoy en día los jóvenes están siendo seducidos en la actualidad y lo podemos ver, es algo triste, pero están siendo seducidos por la violencia de las pandillas, por la delincuencia, por el abuso del alcohol, de las drogas, muy fuerte en este tiempo por el homosexualismo. Y aquí tenemos que ver, hermanos, el fracaso pertenece a los papás que no están siendo vigilantes acerca de las amistades que permiten hacer a sus hijos. No es que no puedan tener amigos, es que nosotros tenemos que ayudarles a seleccionar por sí mismos las compañías adecuadas. El parámetro que podemos ver en la Biblia, Jesús habló en Juan 15:14 y él cuando estaba hablándoles precisamente acerca de que ya no les iba a llamar más siervos a sus discípulos, les dijo, ya no les llamaré más siervos, les voy a llamar amigos, porque un siervo no conoce, dice, lo que hace su Señor, pero ahora les voy a llamar amigos porque les he dado todas las cosas que Dios, mi Padre, me habló, se las he dado a conocer. Y después dice en este pasaje, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces ese es un buen parámetro. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, enseñarles a escoger sus amistades? Bueno, que ellos puedan saber que un buen amigo es alguien que quiere obedecer a Dios, alguien que quiere hacer las cosas para agradar a Dios. Y de esa manera podemos entonces ver que ellos, o cerciorarnos que ellos puedan escoger buenos amigos, buenas amistades. Um, en ese aspecto, hermanos, tenemos que ser nosotros dependientes de Dios y ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan escoger buenos amigos, amigos que quieran agradar a Dios. No quiere decir que a lo mejor no vamos a tener a lo mejor empatía con alguien que no es cristiano o que vamos a tener cierta socialización o camaradería, ¿no? Pero un amigo íntimo, tiene que ser alguien que esté buscando agradar y obedecer a Dios, que esté buscando tener principios bíblicos que seguir, para que de esa manera también sea bendecido con su amistad. Entonces es un buen parámetro para enseñar a nuestros hijos a escoger sus amistades. A lo mejor pueden tener compañeros en la escuela, pueden tener camaradas, pueden tener gente con la que pueden socializar y tener un buen rato tal vez, pero un amigo verdaderamente es alguien que le va a ayudar también a crecer de esta manera, ¿no? Alguien que está buscando comprender las verdades de la Biblia y aplicarlas en su propia vida. Ahora, podemos estar seguros de que nuestros hijos a su tiempo van a enfrentar, escuche, se van a enfrentar a terribles presiones de sus iguales para que adopten conductas impías y pecaminosas. Tenemos que estar seguros, nuestros hijos van a enfrentar esos momentos. Entonces debemos enseñarles a seleccionar con sabiduría a sus amistades, para que no se vean intimidados a unirse a círculos que no debieran. Nuestros hijos van a ser presionados y si no tienen bases firmes, hermanos, fuertes, ellos pueden sentir esa presión, van a sentirse empujados a adoptar conductas impías y pecaminosas. Y ese es el problema, precisamente de los amigos que no conocen a Dios. Ese es el problema de los iguales. Nuestros hijos necesitan aprender sabiduría, hermanos, necesitan aprender a depender de Dios, a que no dependan de su propia sabiduría. Esos son los necios, ¿no? Cuando ellos piensan que lo saben todo y se rigen por eso, ¿no? Mi hijo tiene que aprender a depender de Dios. Necesitan aprender a escuchar y atender el consejo. Yo le tengo que enseñar a mis hijos eso, que ellos puedan aprender a escuchar el consejo, a atender, a prestar atención, que aprendan a buscarlo antes, ¿no? Antes de tomar decisiones, que ellos puedan aprender a buscar ese consejo, que puedan aprender a temer a Dios en cada situación, que puedan aprender a ser humildes y a reconocer que no lo saben todo y que el único sabio es Dios y que solo Él puede recibir dirección
en cada área de su vida. Entonces mi hijo tiene que aprender todas estas cosas y yo se lo tengo que enseñar. Deben ser capaces de recordar constantemente que Dios es Señor y ellos solamente son polvo. Yo le tengo que enseñar. Yo le tengo que mostrar a mi hijo todo esto, esta verdad. Decirle, Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas y tú solamente eres polvo delante de Él. Deben aprender a reconocer sus debilidades. Por ahí también hay una línea impresionante, ¿no? En la que se alza demasiado el ego de los muchachos, de los adolescentes. Y entonces ellos piensan que no hay nada de lo que se tienen que arrepentir. Ellos piensan que no hay nada que les pueda hacer caer en ese andar que llevan. Entonces, no, ellos tienen que aprender que son débiles, que no pueden confiar en sí mismos, porque hay un mundo que está plagado de tanta maldad que les está buscando destruir. Entonces no pueden ellos pensar que no son débiles, tienen que reconocerlo y tienen que aprender a no confiar en sí mismos. Tienen que aprender a buscar y temblar ante la palabra antes de tomar decisiones. Tienen que ir y leer la escritura y buscar al Señor y tener ese temor y temblor en sus corazones. Tienen que aprender también a saber que la máxima autoridad en su vida es la palabra y amarla de tal manera que su vida sea movida solo por ella. A nunca olvidar que sin Dios no son nada. Y realmente, hermanos, la palabra es la máxima autoridad para todos nosotros. Para todos nosotros. En las iglesias que no tienen una sana doctrina se enseña de una manera equivocada, ¿no? Y casi se idolatra al pastor y a los ancianos de una manera que todo lo que ellos digan es una ley, ¿no? Y la escritura es precisamente la máxima autoridad para nosotros. Dios levantó autoridades en nuestra iglesia y es para nuestro crecimiento y para nuestra enseñanza, ¿no? Pero cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a empezar a vivir nuestra vida que glorifica a Dios, que va en un crecimiento, hermanos, la máxima autoridad debe ser la palabra. Lo que ahí está escrito es lo que a nosotros nos debe de guiar. Y gracias a Dios por nuestros pastores y por los ancianos, la Biblia nos enseña que debemos de orar por ellos para que lo que hacen lo hagan con alegría, que debemos también escucharlos también, ¿no? La enseñanza que ellos nos dan. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El camino del necio, Proverbios 12:15, dice, es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Entonces, la máxima autoridad para nosotros, para nuestros hijos, debe de ser, hermanos, la palabra. Enséñeles a tener un amor y un temor a las escrituras. Y todo lo que nuestros líderes nos pueden enseñar, todo lo que nuestros pastores nos pueden enseñar, precisamente debe de confirmar todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo en las escrituras. ¿Sí? Ahora, el libro de Proverbios, hermanos, en el Antiguo Testamento es un sumario inspirado de esta sabiduría práctica. Los dichos registrados allí fueron reunidos, ¿por quién? Por Salomón. ¿Para quién? Para su hijo. Ahora, estos dichos son útiles, como dice 2 de Timoteo 3:16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Los proverbios, por tanto, hermanos, es un libro adecuado, un libro de texto para los padres que deseamos enseñar sabiduría a nuestros hijos para prosperar en esta vida. Perdón, es un libro inspirado de sabiduría, inspirado por Dios de sabiduría de un padre o del padre más sabio que existió o que jamás vivió, que fue Salomón. Estas lecciones, hermanos, ahora se aplican también a nuestros hijos y si esperamos enseñar también nosotros debemos llegar a ser expertos en la sabiduría de la Biblia y a vivir de manera consecuente, de manera que estos principios de sabiduría se reflejen en nuestro propio carácter. Y eso es muy importante, hermanos. Porque si vamos a enseñárselos a nuestros hijos, entonces
todo lo que podamos ver en este libro de Proverbios, todos esos principios de sabiduría se tienen que reflejar en primer lugar, ¿dónde? En nuestro carácter, en nuestro carácter. Ahí es donde se tienen que ver que estamos nosotros comprendiendo estos principios y aplicándolos a nuestra propia vida. De nada sirve enseñar una sana sabiduría a nuestros hijos y luego vivir una vida que contradiga lo que estamos enseñando. No sirve de nada eso. Salomón fracasó al no vivir según la sabiduría que Dios le había dado. Y el precio de la hipocresía paterna es insoportablemente alto. ¿Qué es lo que sucede cuando se vive una vida que contradice los principios de sabiduría que se enseñan? Bueno, daña la confianza de nuestros hijos de una manera tan fuerte, desoladora, ¿no? Uno como padre pierde toda credibilidad y el respeto también se pierde de parte de los hijos. ¿Por qué? Porque se está viviendo una vida que está contradiciendo precisamente a lo que se está enseñando. Salomón fracasó de una manera tan fuerte, ¿no? En ese aspecto. En este caso, por ejemplo, en Salomón, esta especie de hipocresía que vivió no solamente le condujo a la pérdida de su hijo, en el aspecto de que él se perdió completamente cuando empezó a reinar, sino que también, hermanos, desgarró a la nación de Israel de una manera tremenda. Le llevó a una apostasía de la que Israel nunca se recuperó. Primera de Reyes capítulo 11, 9 al 14 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto no había esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Entonces, las consecuencias que vivió Salomón fueron consecuencias muy duras. Las instrucciones de Salomón a su hijo eran sanas. Claro, fueron inspiración de Dios todo lo que él escribió en el libro de los Proverbios. Pero el ejemplo que él dio anuló su sabio consejo. Mire, o sea, qué tremendo y qué fuerte, porque lo que la instrucción, los consejos que Dios le dio a su hijo, eran consejos, eran instrucciones sanas, pero el ejemplo que él dio anuló todo ese consejo, todas esas instrucciones. Su propia vida, la vida de Salomón fue inconsecuente con su enseñanza, fue incongruente. No había una cuadratura en ese aspecto, ¿no? No hay mayor error que un padre pueda cometer como este, vivir contrario a lo que enseña. Y Salomón lo vivió, ¿no? Él vivió completamente diferente a lo que era su consejo. Fue tras dioses ajenos. Y el corazón, dice que las mujeres que él tuvo desviaron su corazón para con Dios y él se entregó a la idolatría y su corazón ya no fue perfecto para con Dios. Ahora, la sabiduría de Salomón, hermanos. Un proverbio es un principio sabio expresado en términos concisos y a menudo de forma poética. Esta forma tiene un propósito que la sabiduría del proverbio sea fácil de recordar. De esta forma fue como Salomón escribió cada uno de estos consejos. No podemos considerarlos como promesas inviolables y eso es muy importante que lo podamos entender también, para que no andemos después nosotros cayendo en la equivocación de decir yo declaro, yo decreto. No, hermanos, no podemos considerarlos como promesas inviolables, sino como una verdad incuestionable. Eso es un axioma.
Y eso es muy importante porque axioma se deriva de la palabra en griego axioia. Y esto se refiere precisamente a algo que parece justo, o es algo también que es evidente y que no necesita de una demostración o de una comprobación. Es una verdad, como ahorita lo decíamos, incuestionable. Y esta palabra se deriva también de otra que es axioeia, que es el valorar. Entonces tiene que ver con precisamente la enseñanza que se está dando en estos consejos. Se tiene precisamente que valorar porque es algo que viene a ser una verdad incuestionable, y a su vez esta misma palabra de axioeia se deriva de la palabra axios, que tiene que ver con algo valioso, alguien que es digno de valorar. Entonces fíjese todo lo que eh, Salomón estaba tratando de transmitir a su hijo a través de cada uno de estos proverbios. Por ejemplo, muchos proverbios, muchos versículos en proverbios sugieren que la calamidad pertenece a los malvados y la prosperidad a los justos. Lo vemos en Proverbios capítulo 11, 8. Ahora, esto es generalmente cierto como un principio, pero, desde luego, no es una regla sin excepciones. Sabemos que los malvados sí prosperan en ocasiones. Vemos en Salmo 73:3, Asaf, que escribió este salmo, dice que él vio cómo prosperaban los impíos, ¿no? Entonces, es cierto como un principio lo que dice aquí el proverbio, pero vemos aquí una situación que los malvados pues sí prosperan en ocasiones y los justos sí caen a veces en tribulaciones, ¿sí? Como nos enseña la palabra. Entonces, Pablo le dice a los corintios que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, ¿no? No solo el libro de Proverbios nos enseña sabiduría, hermanos. Toda la Biblia entera, cuando nosotros vamos a ella, podemos aprender y entender eh, lo que es la sabiduría para poder transmitirla a nuestros hijos. Dediquemos nuestras energías a enseñar cosas profundas, a criar hijos con un carácter profundo, que amen la sabiduría de Dios. Santiago dice que la sabiduría, si alguien está falto de sabiduría, que la pida a Dios y la va a dar abundantemente y sin reproche. La verdadera sabiduría para la vida es el don más valioso que nosotros como padres podemos transmitir a nuestros hijos. Desde luego, muy superior a todo legado material. Es importante, ¿no? A lo mejor estamos enfocados y dedicando toda nuestra energía a dejar un bien material, un legado material a nuestros hijos. Y qué bueno que se pueda hacer eso. Pero lo más importante, lo que verdaderamente va a tener un peso en el corazón de nuestros hijos y que va a ser muy superior a cualquier legado material, es que precisamente podamos transmitirles sabiduría de parte de Dios. La verdadera sabiduría incluye no simplemente un contenido intelectual, sino también una conducta práctica. Todo lo que ellos puedan aprender, que lo puedan poner en práctica. Todo lo que ellos puedan comprender de la palabra, que ellos lo puedan poner en práctica. Santiago, en su carta, él dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Que cualquiera que escucha la palabra, dice, y no la hace, es semejante a un hombre que considera su rostro natural en un espejo, porque él se considera a sí mismo, dice, pero después que se va, ha olvidado o se olvida cómo era. Así es un hombre que solamente va a la palabra, la estudia, pero no la lleva a la práctica. Entonces, precisamente lo que nosotros podemos dejar como un legado a nuestros hijos es que ellos puedan comprender la sabiduría y tener una conducta práctica. La sabiduría abarca no solo lo que conocemos, sino también lo que hacemos. Eso es muy importante, o sea, porque es lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Podemos enseñarles a ellos tantas cosas de las escrituras, del libro de los proverbios, pero si nosotros mismos no lo estamos haciendo,
es una incongruencia. Entonces la sabiduría verdadera abarca lo que conocemos, también así como lo que hacemos y en ocasiones lo que no hacemos también. Proverbios 14:6 dice, el sabio teme y se aparta del mal. El que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15. Ahora, la genuina sabiduría bíblica, hermanos, involucra una vida recta. Y eso es importante que lo podamos entender. La genuina sabiduría bíblica involucra ¿qué? Una vida recta. Porque a través de eso, ese es el peso que tendremos como padres para poder enseñar a nuestros hijos, para que ellos puedan escuchar nuestro consejo, pero que puedan también ver nuestra conducta, nuestra vida recta. Y como padres es nuestro deber no solamente enseñar a nuestros hijos los conceptos de una vida santa, sino también ejemplificar la sabiduría ante ellos. Es nuestro deber y eso es ya un poco más de compromiso, ¿no? No solamente enseñarles, pero ejemplificar con nuestra vida la sabiduría delante de ellos, de modo que comprendan que esta sabiduría es la más noble y pura de todas las empresas. Todo lo que podamos emprender nosotros como padres al estarles enseñando, si ellos ven ese ejemplo en nosotros, ellos, hermanos, van a precisamente verlo como algo muy importante y como lo más puro en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver las lecciones para la vida. En primer lugar, ¿qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos? Yo tengo que enseñarles a Cristo, ¿sí? Que Cristo es quien encarna y personifica toda auténtica sabiduría. Y eso es muy importante, es el primer punto que estamos viendo. Cristo encarna y personifica toda auténtica sabiduría. Él es la suma de toda la sabiduría. Colosenses 2:3 dice, en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Jesús es la suma de toda la sabiduría. Yo tengo que enseñarle eso a mis hijos, decirles que en Dios, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si los queremos adquirir, entonces, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer a Cristo. ¿Y cómo es la única manera de conocerle? Es a través de tener una comunión con Él y a través de escudriñar la palabra. Así que la tarea que tenemos como padres, hermanos, se reduce a esto: enseñar a nuestros hijos acerca de Cristo. En eso se reduce. Todo lo que yo quiera enseñarles de sabiduría se va a reducir a esto: enseñarles acerca de Cristo. Tengo que enseñarles acerca de su preexistencia, que ellos sepan que Jesús es eterno, que Él ha existido desde los siglos, de los siglos, y va a seguir existiendo por los siglos de los siglos. Tengo que enseñarles de su presencia en cada uno de los libros, que Él está ahí presente. Toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Yo tengo que enseñarles acerca de su encarnación, que Él, siendo Dios, como dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, yo tengo que decirles, mira, Dios se encarnó para venir a salvarnos. Yo tengo que hablarles de su obra redentora, de lo que Él vino a hacer para redimirnos, para tomar nuestro lugar en la cruz, etcétera. Pero todo lo que yo puedo enseñarles acerca de sabiduría se reduce a eso: hablarles acerca de Cristo. Jesús es el centro apropiado de toda nuestra instrucción. Todo lo que podamos enseñarles tiene que apuntar a Jesús. Él es el centro de todo. Y al hacer eso, hermanos, nuestros hijos van a tener una enseñanza correcta acerca de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque todo se resume en Jesús. En Él, dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué importante, ¿verdad? Poder guiarles a Jesús. Él es el centro de todas las cosas. En segundo lugar, yo tengo que enseñar a mis hijos a temer a Dios.
Proverbios capítulo 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya lo vimos en Salmo, ya lo vimos al principio de Proverbios, y ahora en el capítulo 9, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Dios, hermanos, es el verdadero fundamento de la sabiduría. Es el verdadero fundamento que debemos enseñar a nuestros hijos. El temor a Dios. El temor a Dios. Ahora, la crianza eficaz de los hijos comienza literalmente inculcando en ellos un apropiado temor de Dios. Mira, esto es importante. La crianza eficaz, la enseñanza eficaz de nuestros hijos comienza, y aquí sí es literal, tenemos que inculcar en ellos un apropiado temor de Dios. Este es un temor reverente que yo tengo que enseñar a mis hijos. Muchas veces como padres podemos inculcarles un temor equivocado a Dios. Y pueden ellos estar solamente obedeciendo por miedo y no por un temor reverente. Entonces yo tengo que inculcar en ellos, y ahorita lo vamos a ver, un temor apropiado a Dios. No se trata de un miedo cobarde, sino un temor piadoso, que significa reverencia. Esa es la diferencia. Que ellos pueden tener un miedo cobarde y no estar haciendo cosas por miedo, pero con el deseo de hacerlas. O sea, pueden estar en ese aspecto, o pueden tener un temor piadoso, que significa significa reverencia a Dios. Entonces se detienen de hacer las cosas porque tienen una reverencia a Dios, porque tienen una obediencia reverente a Él, porque tienen un amor reverente a Él. Es mirar la santidad de Dios, este temor piadoso, es mirar la santidad de Dios con tal respeto que resulte en temor ante una majestad tan absoluta. Es ver la magnificencia de Dios, ver la grandeza, ver la santidad, ver la majestad de Él, y verlo con tal respeto, precisamente, hermanos, que resulta en un temor reverente ante su majestad. Ese temor también implica no desear provocar el desagrado de Dios. En ese temor piadoso, en esa reverencia que ellos tienen, ¿sí?, también está incluido que ellos no van a querer desagradar a Dios. No van a querer hacer aquellas cosas que ofenden a Dios. No van a querer hacer aquellas cosas que le desagradan, porque son pecado. La fe genuina, hermanos, escuche eso, reconoce el derecho que Dios tiene a disciplinarles, a disciplinarnos. La fe genuina reconoce también ese derecho. Por eso Hebreos capítulo 12 dice el escritor que Dios disciplina a todo aquel que ama y corrige o azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Entonces, si somos sus hijos, hermanos, entonces también la fe genuina reconoce el derecho que Él tiene de disciplinarnos. El problema es que por el concepto equivocado que tenemos de disciplina, no podemos ver lo que Dios está buscando hacer en nuestras vidas. Porque el concepto que tenemos, por lo que vivimos tal vez, o por lo que nos enseñaron, es que por las cosas equivocadas que hacemos, en lo natural recibimos disciplina de nuestros padres, ¿no? Y fue una disciplina equivocada. Entonces, cuando yo escucho que Dios me puede disciplinar y que ese es su derecho, pues no me gusta mucho, porque ese es el concepto, el criterio que yo tengo. Pero la palabra en griego para disciplina es paideia, y esta palabra tiene que ver con instruir, con nutrir, con enseñar, con dirigir. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que está mal y recibo la disciplina del Señor, Dios, a través de su disciplina, me instruye, me dirige, me guía. Y Hebreos dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Que sí nos duele la disciplina de Dios. Pero dice, pero después da un fruto apacible de justicia. Entonces, Dios tiene ese derecho también de disciplinarme, su derecho de castigarme, su derecho de juzgarme.
Ahora, cuanto más profundo es el sentimiento de nuestra propia culpa, cuando nosotros hacemos algo que está mal, cuando nuestro hijo hace algo que está mal, sentimos esa culpa profundo, ¿no? Profunda. Entonces, cuando es ese sentimiento profundo por nuestra culpa, también debe ser más profundo nuestro temor de desagradar a Dios. Y eso nos detiene entonces de hacer lo malo. Mira, hay un principio muy profundo en el aspecto de por qué no debemos hacer lo malo. Toda la gente inconversa se detiene de hacer lo malo muchas veces por el temor de las consecuencias. No matan a alguien porque si los agarran, los llevan a la cárcel y tienen que cumplir una condena. ¿Por qué nosotros no hacemos lo malo, hermanos? Hay un principio más profundo que solamente el miedo a las consecuencias. ¿Sí? Yo no hago lo malo porque yo no mato a alguien porque si me agarran me van a llevar a la cárcel. Eso no debe ser lo que rige mi vida para detenerme de hacer el mal. Hay un principio más profundo y ese principio es yo no hago esto porque Dios no lo hace. Y Él es mi Padre y yo quiero parecerme a Él. Entonces eso cambia la perspectiva en nuestras vidas. Eso cambia el por qué dejamos de hacer las cosas que son que son malas. ¿Sí? Eh, Tenemos que asegurarnos de comunicar a nuestros hijos, hermanos, una plena apreciación de todos sus atributos. Ahora, Dios tiene atributos exclusivos de Él, no los comparte con nadie. Esos atributos son única y exclusivamente de Él, nadie más los tiene. Él es eterno, Él es omnipresente, eso significa que Él está en todas partes al mismo tiempo. Él es omnisciente, eso significa que Él todo lo conoce. Él es omnipotente, eso significa que Él es todopoderoso. Y esos son atributos exclusivos de Él. Pero Él tiene atributos comunicables. Esos atributos comunicables los quiere compartir con nosotros. Y para nosotros, ¿sabe qué son? Son las cualidades del carácter. Y cuando estamos siendo conformados a la imagen de Jesús, Dios está conformando a su Hijo en nuestras vidas. Y esas cualidades del carácter, esos atributos comunicables, se empiezan a desarrollar en nuestra vida. Y empezamos a reflejarle a Él. Cuando la Biblia dice que sigamos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, está hablando precisamente de que en nuestra vida se tiene que mostrar a través de la santificación a Dios. No está hablando de salvación. Equivocadamente muchos lo han interpretado así, pero ahí el apóstol no está hablando de salvación, está hablando precisamente de estas cualidades del carácter que se están desarrollando en nuestra vida y que las personas al verlo van a ver a Dios. Entonces, esos atributos comunicables, por ejemplo, el gozo, la paciencia, la paz, el fruto del Espíritu en nuestra vida, son todas esas cualidades de carácter que Dios quiere que se desarrollen en mi vida. A través de eso reflejamos a Dios, a través de esto. Entonces yo tengo que asegurarme de poder comunicar a mis hijos precisamente estos atributos. Los niños deben de saber quién es Dios, cómo es Él y cómo actúa. Tienen que saber que Dios está airado con los malvados. Ellos deben de saberlo. Y que Él ciertamente castigará a los malhechores. Salmos 7, versículos del 11 al 13. No solo tienen que reconocer los atributos amables, gentiles y bondadosos de Dios, hay que enseñarles al Dios de la Biblia también, que ellos puedan conocerle. No les mostremos solamente, hermanos, una imagen de un bondadoso abuelo parecido a Santa Claus, ¿no? Es lo que a veces los padres enseñan a los hijos, ¿no? Que mis hijos conozcan verdaderamente al Dios de la Biblia, al Dios que dice que Él está airado con aquellos que son malvados, con la maldad en sus corazones. Nosotros somos los intermediarios con la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Yo tengo que enseñarles a ellos que puedan tener un temor hacia Dios reverente. Si ellos crecen solamente temiendo nuestro desagrado, pero no el de Dios, hermanos, estamos equivocándonos. Si ellos crecen teniendo temor,
porque me desagradan o porque yo me voy a enojar, les voy a regañar, ¿no? Y si solamente así crecen, pero no crecen eh, temiendo el desagrado de Dios, estamos equivocándonos. ¿Qué van a hacer cuando no estemos presentes, hermanos? Si no crecen teniendo el temor de desagradar a Dios. Ellos deben ser conscientes de que cuando hacen algo malo, no solamente están irritando a papá, a mamá, no solamente están enfrentándose a el enojo tal vez de un papá, no solamente causan desorden en la familia, sino que lo que hacen es enfrentarse con un Dios santo, que aplica las consecuencias a aquellos que violan sus justos principios. Nosotros como padres no vamos a estar cerca tal vez para disciplinarles, pero Dios sí va a estar ahí. Entonces ellos tienen que crecer con ese concepto. Tienen que crecer con el pensamiento de que todo lo malo que puedan hacer van a enfrentar a un Dios que es santo. Van a enfrentar a un Dios que es justo, que ha dado principios en su palabra. Desgraciadamente, pocos son los niños que crecen en la actualidad con esta conciencia. Hoy en día, hermanos, a los niños, a los adolescentes, ya no se les enseña a temer a Dios. Nosotros como padres debemos enseñarles que Dios no puede ser burlado y ser claros con ellos. Tal vez nos pueden burlar a nosotros, tal vez nos pueden engañar, pero decirles claramente, mira, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es lo que dice la Escritura. Que ellos sepan que van a cegar las amargas consecuencias de todo pecado que siembran, porque Dios no puede ser burlado. Tenemos que inculcar en ellos un sano temor a Dios. Sin esta clase de temor, hermanos, el arrepentimiento genuino no, ni siquiera es posible. Si ellos no tienen este temor, esta clase de temor, ni siquiera es posible el arrepentimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? ¿No? Cuando nuestros hijos teman a Dios, van a temer también el pecado. Y esto les va a ahorrar, hermanos, créanlo, mucho dolor en la vida al guardarlos del mal. El punto 3 dice, enseña a tus hijos a guardar sus mentes. Ahorita es algo que los padres, hermanos, nosotros debemos reforzar más que nunca. Sobre todo en esta era, ¿no?, del internet. Proverbios capítulo 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, el corazón, hermanos, en la Biblia es la sede tanto de las emociones como del intelecto. Entonces nuestros hijos deben aprender a guardar sus mentes con diligencia. El proverbio que leímos ahorita dice, bueno, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, después, él menciona tres puntos importantes de los cuales el hombre, quien quiera que sea, debe de guardar su corazón, ¿no?, que son precisamente cosas importantes en las que debemos de hacer hincapié. Más adelante vamos a ver algunas de ellas. El ataque en contra del pensamiento recto se lanza desde diversos frentes, y eso como padres tenemos que estar vigilantes y alertas, porque hay un bombardeo prácticamente contra el pensamiento recto, y es a través de la televisión, a través del radio, del cine, de la música, del internet, en la actualidad incluso desde los currículos escolares, ¿no? Ya vemos el bombardeo en contra de lo recto, en contra de lo que Dios estableció. Nosotros como padres podemos y debemos proteger a nuestros hijos de la exposición a los aspectos más detestables de los medios de comunicación. Nosotros como padres debemos, podemos, hermanos, y debemos protegerles. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, controlando lo que ven, lo que oyen, no dejándolos sin control por el internet, eso es muy importante también, no dejándolos solos al mando del televisor. Sí es correcto permitirles un cierto margen de elección sobre lo que van a ver y escuchar, pero no sin supervisión. O sea,
Ellos pueden tal vez escoger algunas cosas que ver o escuchar, pero siempre con nuestra supervisión. Como dijimos ahorita, hermanos, es nuestra responsabilidad. Podemos, porque somos los padres, y es un deber también protegerles. Ahora, como papás tenemos el derecho, y eso es importante que lo podamos asimilar como padres, el derecho y la responsabilidad de ayudar a dirigirlos hacia lo que edifique y apartarlos de lo que no lo hace. O sea, tenemos el derecho, y es una responsabilidad también, de poder apartarlos de aquellas cosas que no les edifican y dirigirlos a las que sí. No es la respuesta el aislamiento total, para que también no nos equivoquemos. No podemos decirle ya, te quito todo, ya no tienes acceso. No, ya que no hay, francamente, una manera adecuada de proteger completamente a nuestros hijos de todas las malignas influencias en una sociedad como la nuestra. O sea, no hay la manera de protegerlos completamente y por eso, comentábamos hace un momento, tenemos que confiar en el Señor. No podemos enseñar a nuestros hijos a guardar sus mentes solo quitándoles las influencias exteriores. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos instruirlos para que sean sabios y capaces de discernir. Y por eso tenemos la palabra y la enseñanza de los principios que hay en ella. Entonces, si los aislamos y les quitamos toda la influencia exterior, pues no es esa la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos sean sabios. Por eso estamos viendo, enseñarles la sabiduría de Dios. Para que sean sabios y ellos aprendan ¿a qué? A discernir. Pablo escribe en Timoteo, a Timoteo y le dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Yo no voy a dejar dominar de ninguna de ellas, ¿no? Nuestra conducta procede de nuestros pensamientos, hermanos. Tenemos que pensar en eso y asimilarlo para que al instruir a nuestros hijos, ellos sepan también que las conductas que ellos tienen van a proceder o van a salir de sus pensamientos. Por ello es tan importante que la mente de nuestros hijos esté creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento, cuál es en su pensamiento, tal es él. Y habla precisamente del hombre. Es muy importante entonces, hermanos, que ellos puedan entender todo lo que nosotros hacemos, ¿de dónde procede? De lo que nosotros pensamos. Y si eso lo vemos como un principio, entonces ellos van a poder comprender también que necesitan de las Escrituras, ¿sí? Que necesitan alimentarse de la palabra para que estén creciendo en este conocimiento de la palabra. Ahora, el punto 4, enseña a tus hijos a controlar sus apetitos. El padre sabio se va a dar cuenta de que todos los adolescentes, todos los jóvenes desarrollan poderosas pasiones que pueden conducirles a la tragedia, a no ser que aprendan a controlar sus apetitos. Nosotros como padres tenemos que enseñarles a controlar esos apetitos, porque ellos están desarrollando pasiones fuertes, juveniles. Más adelante vamos a aprender precisamente cómo preparar a nuestros hijos para el matrimonio y para ayudarles a huir de las pasiones juveniles. Vamos a tener una clase precisamente también acerca del cortejo. Pablo le dice a Timoteo en el 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la paz, el gozo y la santidad con los que de corazón sincero invocan al Señor. Ahora, deseamos recalcar la importancia de que los padres enseñen a sus hijos la gravedad y el gran precio que se paga por el pecado sexual. Y eso es muy importante también que lo podamos transmitir a nuestros hijos. Vamos a tener una clase específica de este tema, ¿no? La fornicación a menudo trae una vida de oprobio continuo. Muchas vidas han sido destruidas por un solo acto de adulterio. Incluso si la ofensa es perdonada y se salva el matrimonio, a menudo se mantiene una medida de desconfianza de por vida. Todas estas cosas son porque no hay pasiones descontroladas. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos aprendan a controlar precisamente esos apetitos. Debemos enseñarles
La sabiduría de Proverbios 7, ahí vemos a un hombre que es víctima de una mujer inmoral. Tenemos que enseñarles a huir del pecado sexual, a no andar por lugares resbaladizos para minimizar las oportunidades de que puedan caer. Tenemos que enseñarles a huir. Huye de las pasiones juveniles. Tenemos que enseñarles el mortal peligro de sucumbir a los deseos carnales. En cambio, tenemos que enseñarles a canalizar sus pasiones juveniles hacia fines rectos, a reservar sus pasiones sexuales en exclusiva para quienes, para sus respectivos cónyuges, y a ser fieles en su matrimonio. Nosotros tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos. Pues si tenemos que enseñarles a que ellos puedan controlar sus apetitos, entonces podemos decirles claramente, mira hijo, tú tienes que reservar tus pasiones sexuales. ¿Para quién? Para tu esposo. ¿Y cuándo va a ser ese momento? El día que se casen. Mientras tienes que huir, es lo que dice la Biblia, y tienes que aprender a esperar. Proverbios capítulo 5:15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Podemos apoyarnos con estos pasajes, decir, mira, esto Dios lo preparó para ti, pero hay un marco que se llama matrimonio y es exclusivo para ese tiempo. Que no busquen la satisfacción de sus deseos sexuales, hermanos, fuera del vínculo del matrimonio. ¿Quién le va a enseñar eso? Nosotros se lo tenemos que enseñar. Somos sus padres y si nosotros no se los enseñamos de una manera adecuada, alguien más se los va a enseñar de una manera equivocada. Y van a caer en tentaciones y van a sentirse de lo peor porque van a saber que están ofendiendo a Dios. Tenemos que enseñarles la riqueza del Cantar de los Cantares, que es un libro precioso también. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos mediante el ejemplo. Tenemos que mostrarles por la forma en que tratamos a nuestro cónyuge, por el contentamiento que mostramos ante ellos como parejas, para que ellos vean la satisfacción plena que se encuentra solo dentro del pacto del matrimonio. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos puedan controlar sus apetitos. El punto número 5, tenemos que enseñar a nuestros hijos a vigilar sus palabras, y eso es muy importante, es parte también de lo que veíamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el versículo 24 dice, aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces mis hijos tienen que aprender a vigilar sus palabras. Tenemos que enseñarles a ellos a decir la verdad, a decir que aquello que edifique sus vidas, no aquello que daña a otros. Tenemos que enseñarles a no permitir palabras obscenas en su vocabulario. Santiago capítulo 3, versículos 10 en adelante, Santiago estaba diciendo en su carta, dice, con esta misma boca bendecimos a nuestro Padre Celestial y con esta misma boca maldecimos a nuestros hermanos que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Santiago de plano lo pone así de esa manera, dice, hermanos, esto no debe de ser así. Punto. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿sí? Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir la verdad, a que no permitan palabras obscenas en su vocabulario. Hermanos, no deben de haber obscenidades en nuestro hogar, en primer lugar, ¿sí? Tenemos que hablarles sobre la importancia de decir la verdad. Es una lección que debemos siempre reforzar, que ellos aprendan a decir la verdad. El dolor aplicado a las consecuencias de mentir debe de ser siempre doble al dolor debido a cualquier ofensa. No debemos de permitir la mentira. Que nuestros hijos se acostumbren a decir la verdad, que aparten la perversidad de su boca. Tenemos que enseñárselos, hermanos. Si ellos desobedecen y luego mienten acerca de ello, deben de tener consecuencias y deben de ser mayores. Si no, de otra manera, hermanos, ellos se van a cauterizar. Sus conciencias van a estar cauterizadas hasta ser capaces de vivir la mentira y van a ser personas capaces de cualquier pecado, si lo permitimos. Si se acostumbran a cubrir su pecado con una mentira, hermanos, ellos van a aprender a tolerar la mentira y su conciencia va a llegar a ser, en efecto, inútil para preservarles del pecado.
No lo permita. Si ellos pecan y mienten, tienen que recibir consecuencias duras, porque si no, su conciencia se va a cauterizar y van a tener consecuencias durísimas. Ahora, el punto 6. Enséñale a tus hijos a trabajar y dejar la pereza. Eso es muy importante. ¿Quién va a enseñar? Nosotros como padres. Enséñales el valor del trabajo duro, no solo cuando el jefe está vigilando, ¿no? Que ellos puedan ver, mira hijo, la vida es así y tú para obtener las cosas tienes que trabajar y trabajar duro. ¿Sí? Es parte de la vida del hombre, de trabajar. Que ellos aprendan a trabajar aun cuando tú no estás presente. Que tienen que hacer la tarea, que lo puedan hacer y puedan trabajar bien. No tienes que estar tú ahí presente, pero que ellos lo aprendan. Tendrán que aprender a trabajar por su propia iniciativa si quieren triunfar en la vida. Nosotros como padres somos quienes enseñamos a nuestros hijos a trabajar. Enséñenles a planificar para sus necesidades futuras. De otro modo, nuestros hijos van a crecer hechos unos holgazanes y perezosos, porque los papás no les enseñaron a trabajar, todo les dieron. Un perezoso tiene demasiadas excusas. Es que estoy cansado, es que estoy enfermo, es que cualquier situación. Se dedica a postergar aquello y escuche que encuentra desagradable. Esas son las cosas que lo hacen postergar las situaciones. ¿Por qué? Porque no le gusta, porque es desagradable para él, porque le cansa, etcétera, ¿no? Entonces va postergando aquellas cosas que encuentra desagradables y solamente hace lo que le gusta. Pero va a sufrir hambre, pobreza y fracaso en esa línea. Se pierde la cosecha de mañana por gozar hoy de la holganza. Desea muchas cosas, pero pues no trabaja. Entonces es una persona perezosa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar, a dejar esa pereza. Esta es una de las peores debilidades de carácter, hermanos, la pereza. Los padres no deben permitir que sus hijos desarrollen hábitos de pereza. No lo permitan, hermanos. No lo permitan. Debemos enseñarles que la persona que lleva a cabo su trabajo se gana bien la vida. Tiene alimento suficiente y se gana el respeto de los demás. Proverbios capítulo 22, 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Entonces es un principio, es una verdad. Que nuestros hijos aprendan, hermanos, a trabajar. Nosotros como padres tenemos que enseñarle eso. No deje que otra persona se lo enseñe de una manera equivocada. No deje que alguien más le siembre una filosofía equivocada acerca del trabajo. No, el trabajo es una bendición, Dios lo da. Entonces, que aprendan a ser trabajadores, que no aprendan a ser perezosos. Luego, el punto número 7. Enséñale a tus hijos a administrar su dinero también. Es muy importante que honren a Dios con su dinero. Pero ellos tienen que ser un ejemplo que nosotros le demos. ¿Sí? Que ellos puedan honrarle a Dios. Que ellos puedan buscar siempre la dirección de Dios de cómo van a gastar ese dinero. Que usen sus recursos, ¿para qué? Para honrarle. Enséñale los siguientes principios, hermanos. Enséñale la generosidad. Proverbios capítulo 11, 24, 26. Enséñales a ser generosos. Que ellos aprendan a dar a otros. Aprendan a darle a Dios. Son principios. Enséñale también la bondad para con los pobres. Eso es muy importante también. Proverbios capítulo 19, 17. Enséñales el trabajo duro y la planeación futura. Proverbios capítulo 10, versículos 4 al 5. Enséñales a no buscar enriquecerse por medios malvados. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 27. Enséñales a aborrecer el soborno o el enriquecerse rápidamente. Capítulo 6, del 1 al 5 de Proverbios. Enséñales a no confiar en las riquezas. Capítulo 11, 28 de Proverbios. A través de estos principios, hermanos, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a administrar su dinero, podemos enseñarles a que verdaderamente ellos honren a Dios con su dinero, que verdaderamente estén usando los recursos que Dios les dio o les da para honrarlo, para obedecerlo, para glorificarlo. Nosotros podemos enseñarles esto.
No deje que sea, otra vez, les repito, una filosofía de alguien que no teme a Dios, porque lo único que les va a enseñar es a ser avaros, a tener un concepto equivocado de cómo es que se tiene que administrar el dinero. Porque Dios, Jesús nos dio este parámetro, ¿no? Y cuando Él nos pide que seamos hallados fieles administradores, es precisamente porque a través de su palabra es que podemos aprenderlo. Y el ejemplo que tenemos en la Biblia para ser hallado como un buen siervo y fiel, que hemos sido fieles en lo poco y por lo tanto en lo mucho nos pondrá, es precisamente a través de la Escritura que lo vamos a aprender. No deje que el mundo rija en ese aspecto, el cómo ellos van a usar el dinero. Tiene que ser algo que sea dirigido por Dios. Enséñele a sus hijos a que a través de sus bienes honren a Dios. Honren a Dios. Punto número 8. Enséñele a tus hijos a amar a sus semejantes. Es muy importante también. Tienes que enseñarle a valorar la bondad, la misericordia y la compasión. El amor a sus semejantes. Es una de las cosas que el cristiano tiene que hacer en el proceso de su santificación. Tienes que añadir a lo que Dios ya te ha dado el afecto fraternal, el amor hacia tus hermanos. Proverbios capítulo 3, 27 al 29. No te niegues, dice, a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No le digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Enséñale el amor por sus prójimos, por sus hermanos de al lado. Y también, muy importante, enséñale el amor por los enemigos que también son su prójimo. Proverbios capítulo 25, 21 al 10. Y también Pablo lo tocó en el capítulo 10 de Proverbios. De hecho, lo habla bajo el título de los deberes cristianos, ¿no? Dice, hay mucho más, hermanos, que nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos. Proverbios 25, 21 y 22 dice que cuando tu enemigo tenga hambre, le des de comer, y cuando tenga sed, le des de beber, pues haciendo esto vas a amontonar ascuas de fuego. Pablo también lo menciona en el capítulo 10 de Romanos, en los deberes cristianos. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, enséñele a sus hijos el amor por sus enemigos. Hay mucho más que nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos, que está contenido aquí en la palabra del Señor. Hermanos, hay tanta doctrina bíblica que podemos enseñar a nuestros hijos, tanta historia bíblica que podemos enseñar a nuestros hijos, hay tantas cualidades de carácter que el cristiano va desarrollando como fruto de ser salvo y como parte de la santificación también, tanto que transmitir a las próximas generaciones de creyentes. Hermano, hay tanta riqueza que podemos enseñar a través de las Escrituras. Lo único que tenemos que hacer es ir a ellas, escudriñarlas y aprenderlas para poder enseñarlas adecuadamente a nuestros hijos. Hay demasiada riqueza en su palabra, la palabra del Señor, que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que ver y entender que son pocos los años que los tenemos con nosotros, para que lo desaprovechemos o para dejar pasar el tiempo sin enseñarles la sabiduría que les va a librar de la necedad de su corazón. Son pocos los años que los tenemos. Tenemos que aprovecharlos e instruirles y darles esta sabiduría que está plasmada aquí en la palabra del Señor. Si como padres, y eso es muy importante, hermanos, descuidamos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, escuchen, Satanás les va a enseñar a odiar a Dios. Por eso es el compromiso que tenemos que tener como padres. Si descuidamos enseñarles que guarden sus mentes, Satanás les va a enseñar a tener mentes corrompidas, que no va a estar perdiendo el tiempo. Si descuidamos enseñarles a escoger con cuidado a sus compañías, bueno, Satanás va a escoger compañías para ellos, que no van a ser los mejores. Si descuidamos enseñarles a controlar sus deseos, Satanás les enseñará cómo satisfacer esos deseos, y no importa si es pecando.
o hacer lo que tengan que hacer con tal de satisfacerlos. Si descuidamos enseñarles a gozar de sus propios cónyuges, Satanás les va a enseñar a destrozar sus matrimonios, a ir tras el adulterio. Si descuidamos enseñarles a vigilar sus palabras, hermanos, Satanás va a llenar sus bocas de inmundicia, de obscenidades. Si descuidamos enseñarles a trabajar, Satanás les va a convertir la pereza de ellos en un instrumento del infierno. Y si descuidamos enseñarles a administrar su dinero, Satanás les va a enseñar a malgastarlo viviendo perdidamente, gastándolo en cualquier número de cosas que desagraden a Dios. Si descuidamos enseñarles a amar a su prójimo, Satanás les va a enseñar a amarse solamente a sí mismos. Entonces, como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad con esta generación y con la venidera, con los hijos de nuestros hijos. Es una gran responsabilidad y tenemos que aprender lo que la Biblia nos está instruyendo. Tenemos que enseñar sabiduría a nuestros hijos. Esdras capítulo 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a Israel, sus estatutos y sus decretos. Entonces tenemos que ir a la palabra, aprenderla, comprenderla, cumplirla y enseñarla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esto no solamente requiere, hermanos, de nuestro tiempo, porque no siempre lo tenemos. No solamente requiere nuestro tiempo para estar estudiando la palabra de Dios. No siempre tenemos este tiempo. Es cierto, la mayoría de nosotros como cristianos no tenemos el tiempo, podríamos ver, ¿no? Es algo de preparar nuestro corazón, de estar dispuestos. Si realmente queremos hacerlo y tenemos el anhelo, vamos a encontrar el tiempo. No lo tenemos, pero lo vamos a encontrar. ¿Sí? Se trata de matar nuestra carne y preparar nuestro corazón para ser aptos para liderar a nuestra familia, los que somos hombres, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ahora, la escuela bíblica, hermanos, desea apoyar, y de hecho, cuando dimos el curso pasado, se mencionó y ya se ha avanzado enormemente en este propósito, de apoyar a los padres en este deseo de instruir a los hijos. Y se trabajó en un devocional diario de padres e hijos, con el fin de darles la guía para que día a día todos los padres estudien las escrituras con sus hijos. Es una responsabilidad de los padres enseñar la sana doctrina a sus hijos, y la iglesia, desea apoyar y reforzar este estudio, y se ha estado entregando ya este devocional. Los podemos incluir también en el grupo de papás de plenitud, que es donde estamos pasando este devocional, y los papás durante toda la semana están estudiando con sus hijos las escrituras, y eso ha sido de mucha bendición. Entonces, hermanos, enseñe sabiduría a sus hijos, enseñe sabiduría a sus hijos. Todo lo que viene en la palabra de Dios es la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, y Santiago precisamente es lo que dice, que si alguien está falto de sabiduría, la pida a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder hacerlo con nuestros hijos. Padre, queremos darte gracias porque todo, Señor, lo que es tu consejo en la palabra, en tu palabra que nos has dejado, todo apunta a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a poder asimilarlo y comprenderlo, para que al poder enseñar a nuestros hijos tu sabiduría, podamos enseñarles precisamente a Cristo Jesús. Gracias por habernos salvado, por habernos comprado, por haber pagado el precio de nuestra salvación. Y ahora pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos transmitir esta sabiduría a nuestros hijos, que ellos puedan comprender tu palabra y ponerla en obra, en una vida práctica, día a día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.